MrBeast tiene una troupe de amigos. Tiene un grupillo de gente que son sus amigos y que van saliendo en vídeos, colaborando con él, ¿no? No solo está él, sino que, bueno, tiene siempre uno u otro. Pues hay uno de ellos que ha reaparecido, ¿vale? Y se ha hecho viral porque ha pegado un cambio. De hecho, yo lo había visto en vídeos y no sabía esto y no lo hubiera reconocido. O sea, de ninguna forma es imposible que lo hubiera reconocido. Y ahora os enseño la foto y me decís. Pero yo lo había visto y me he sorprendido cuando he visto la noticia porque no la conocía. Ah, mira, es que son dos fotos. Espérate, que voy a enseñaros primero el antes, digamos, la imagen que tenía típica de todo este tiempo y la actual, ¿vale? O sea, vale. Ahí está. Vale, lo pondré desde aquí, espérate. Vale, la foto grande, bueno. Este es el chico, ¿vale? Y ahora. Vale, la gente ha visto este cambio. Entonces se hizo viral y en plan, oye, ¿qué coño ha pasado aquí? Eso lo he visto yo en algún sitio. ¿Vale? Hostia, Bueno, sí. Creo que Rubius ha hablado también de esto. Bueno, este chico está haciendo un proceso de trans, ¿no? De cambio de género. Pero claro, no fue una cosa anunciada, oye, pues voy a pasar esto, de repente ha pasado y lo está explicando por Twitter. Claro, hay una parte buena y una parte mala. La parte buena es que mucha gente lo apoya y, oye, pues muy bien, fantástico, pero también ha recibido pues mucha ridiculización, muchas bromas memes y muchas pesaditas, historias, muchos memes. Este chaval es mayor, ¿no? Quiere decir, ya tiene... Sí, debe tener 20 largos, ¿no? O sea, quiere decir que no es no es un chaval que pueda estar en época, ¿sabes? Yo qué sé, yo soy más la gente cuando muy joven... Pero se han burlado mucho de él. ¿Cómo son las redes? Ya. Pues que todo es burla. Y hay cosas que te la pueden sudar, pero a lo mejor si estás en un proceso así, Claro. pues puede dañar y puede molestar. ¿Tú, papá, o sea, te molesta que la gente se pueda burlar de algo así? ¿De este chico? ¿O chica ahora? Me molesta la burla siempre. Y las bromas muy pesadas no me gustan. O sea, yo lo digo así. Pero burlas simpáticas, o sea, una broma así, ¿no? Bromas a mí me hacen y yo soy el primero. O sea, yo soy el primero que me río de mí mismo. O sea, en cada tuit o en cada cosa me río de mí. O sea, no me río de los demás. Sí, el sentido del humor es eso, reírte primero de uno. Pero la burla... Primero me pongo yo, ¿no? No te gusta la burla a otro, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, yo eso de los memes no me acaban de convencer, ¿no? A mí no me hacen memes, pero yo tampoco no soy famoso, o sea, me conocen gente, pero no... Pero bueno, veo que más o menos... A mí tampoco me han hecho memes, creo. No, a ti no, joder. Y bueno, y empiezan con los memes, o este chaval, pues si ahora ha querido hacer esto, porque él realmente su cuerpo, o él cree que quiere ser, pues mujer, coño, pues me parece muy bien. Sí, lo que pasa es que yo veo que quizás, no sé, o no lo hacía por temor antes, porque ya parece que tiene una edad, ¿no? Y eso más bien parece que se hace ya de joven, que no más cuando... No tiene que ser fácil, depende, ¿no? Por los padres, depende de los amigos, depende la imagen una serie pública. de circunstancias y la opinión pública. Sí, y pero algo tan importante, a mí no me parece mal que se haga cuando estés muy ultra seguro, ¿sabes? O sea, No, ya, decir, es algo tan trascendental Sí. que yo entiendo... Yo me parecería razonable pasar unos, no sé si tantos, pero unos cuantos años incluso de malestar y de duda, porque coño, te estás jugando un montón de cosas que luego es irreversible, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. pues digamos que toleraría, yo si fuera la persona que dudo, un cierto tiempo largo de malestar e incomodidad hasta saber que estoy súper segura. Sí, no, es evidente. O sea, además que dentro de eso pues también está la familia, están los amigos, está... ¿Cuándo estás dispuesto a dar el paso de hacer lo que implicas? Si tú tienes que dar el primer paso, y para mí tiene que ser el más duro, imagino que es para los padres o la familia, ¿no? Que digan, bueno... Depende de la familia que tengas, claro. No, claro, evidentemente. Pero quiero decir que... No sé, a ver si me explico. De decir, bien... ¿Cómo le enfoco yo esto a mis padres? ¿O cómo se lo digo? Igual tus padres, si son un poco empáticos, ya no les va... De acuerdo, Leo, pero hay de todo. Sí, totalmente. Y no sabemos tampoco la historia. No, claro que hay de todo. Yo, claro, aquí no puedo juzgar tampoco, ni conozco a sus padres, no sé quién son, ni conozco a él. ¿Tú crees que aunque eres muy abierto de mente... Este chico tenía mujer e hijos. O sea, que hay como más... Con 27 palos, sí. Hay como más... Tú, aunque seas muy abierto de mente, igual incluso a ti
te sería complicado, por ejemplo, que Jordi ahora quisiera hacer una transición. Papá, tengo que decir una cosa. Bueno, sinceramente... Tengo que decir una cosa, papá. Al contrario, Tengo que decir claro. una cosa, papá. Claro, porque nunca has visto Tengo que ningún decirte una cosa, síntoma. papá. Tengo que decirte una cosa, papá. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Todo? Siempre te quería saber cómo estabas. Sí, sí, perfectamente. Perfecto, seguimos. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy cada día más con la puta regla universal que es vive y deja vivir. Me suda la polla todo. Que cada uno haga lo que quiera con su vida. Estoy harto ya. Yo antes era muy también de... Ay, lo más tradicional. Me suda la polla. Cada uno sea feliz como sea. Tú quieres ser feliz poniéndote una nariz así grande y dar vueltas. Pues Sí, comentabas esto cuando comentabas la noticia de Ana Obregón, que os vi en el último podcast, y al fin, yo estoy 100% en eso. No, eso no, yo lo comenté con el tema del poli. El tío ese que... O sea, Lo muy no, con lo de Ana Obregón tengo dudas del tema de la gestación subrogada. No, y cuando implica quizás a una otra persona, no es por desviar el tema, ¿sabes? Cuando implica igual un niño de 10 años igual quedarse... Pero sí, que vive y deja vivir. Sí, Este pero chico, como ley de aunque vida, tenga mola hijos, él bastante. sabrá si es buen padre o no. Esto no implica ser mal padre, ni implica que los niños vayan a salir como él. De hecho, creo que está como... De momento se ha declarado como no binario. Mira... Yo no voy a ser ni no binario, ni trans, no lo voy, me conozco y sé que no lo voy a ser. Pero Al 99... 100. Coma. No, ahora te voy a decir una cosa, al 93,2. No, pero coño, creo que no. Mira, pues mira, nunca se sabe en la vida. Pues eso, Nunca se sabe en la vida. 99,9 va. Papá, nunca, y hasta tú. A lo mejor. Pero oye, no hago daño a no haría daño a nadie, no hace daño a nadie. Mira cómo se queda. No, es algo que no es malo. Es una decisión personal. Pues oye, ya está. Yo ya estoy harto de meterme o de que la gente se meta en la vida de los demás. Dejad vivir a los demás como quieran. No es nada ilegal. No es nada que sea peyorativo. Es casi ridículo, ¿no? Que estemos diciendo esto. Sí. O sea, a mí pero me parece que en muchos aspectos la gente está más preocupada de la vida de los demás que de la propia. Preocuparos de vuestra vida, que seguramente tenéis cosas de las que preocuparos. Preocuparos de ser buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenas parejas. Preocuparos de eso. Preocuparos de vuestra vida, de vuestra gente. Pero eso duele más que... De los amigos que tenéis cerca, de ser buenos amigos, de cuidar a esa gente. Dejad que la resta de personas que vivan como quieran. Si el chico no hace daño a nadie. ¿Qué es no binario? Fantástico. Una persona dirá, yo no entiendo esto. Bueno, yo quizás tampoco lo entiendo porque no lo he vivido. Que no tienes que entender. Pero es que no lo tengo que entender. ¿Cómo que yo llevo esta camiseta y me diga uno, yo no la llevaría? Pues muy bien, yo sí, porque me apetece, punto. Yo no me meto con la vida de los demás. Otra cosa es que, y ahí sí que hay una parte, que sin hacer burla, es cierto que ser una figura pública implica que tienen que opinar de ti la gente porque esto es así. O sea, es una parte que es indispensable. No, eso es un riesgo que corres. Es inseparable. Tú no puedes ser una figura pública, ganar dinero como una figura pública y pretender que no se opine de ti. Pero una cosa es opinar. Yo, por ejemplo, lo he dicho, yo estoy sorprendido con esto. Y me sorprende, y cuando lo vi dije, que no me digas, porque no me lo esperaba. Pero eso no implica ir a burlarse, ir a criticar, ¿no? O sea, tú te sorprendes. Igual que si este chico hubiera ganado 83 kilos de peso, pues me hubiera sorprendido y hubiera dicho, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Claro. Pero eso forma parte de ser una Seguramente la figura gente de su pública. entorno no le pillará tan de sorpresa en el sentido que le conocerán más claro, y dirán, claro, ya, hombre. que me alegro por ti, tío. ¿Sabes? Porque estás haciendo lo que te apetece. Bueno, o ti, ¿eh? En este caso. Pero también Uy, hay papá. una cosa, es que... Ojo. Papa, el que papa no realmente- binario, ¿eh? Papa, ¿podrías ser no binario tú o qué? Pape, No, yo no. pape, Pape. pape Giorgio. Lo Pape que Jorge. la realidad es que estamos en una sociedad que es muy machista. Sí, depende del país, más y menos. Sí, pero es así. En unos países más, en otros menos. Pero este caso no Pero- es tan de machismo. No, pero hombre, claro. que eso es de falta de respeto a los demás. de hombre, digamos, entre comillas, ¿no? Pasas a... Papá, da igual. Creo que hubiera sido igual si con esta una chica, tía. si esta persona fuera una mujer, una colaboradora de Que MrBeast, transiciona pa- y de repente lo ven en una foto que parece un hombre, la gente también lo hubiera dicho, la hubiera ridiculizado. No, evidentemente. Casi se sorprende porque si tú tienes un perfil en la cabeza y de repente hay un cambio de estos fuertes, lo que pasa es que no se tiene que hacer burla y se tiene que normalizar. Pues hay una cosa que está clara. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que está pasando, con todo el mundo trans y todo esto, pero está pasando. Tienes dos opciones. Claro. O estás todo el día cabreado Pero, ¿de acuerdo? y o... Pues, ni siquiera- o pasa, es que pasa. No es que pasa olímpicamente o cada Pero pasa en uno- el sentido de que cada uno que viva la vida como quiera.